Hola limones, bienvenidos un día más al Limonero Podcast y hoy vamos a hablar de salud, pero de salud en la infancia, en la juventud, y nos acompaña Nidia Represa, que es fundadora de Good Game Project, es técnico de terapia asistida, que esto no se me quedaba, perdonad, escritora, divulgadora, guionista, y tiene un montón de cosas que contarnos sobre este tema. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, así tenía muchas ganas de venir, la verdad. Yo también, porque la verdad es que lo que haces me parece súper interesante y creo que puede aportar mucha información a padres, a estudiantes, a jóvenes, sobre todo a adolescentes. Aunque he dicho que vamos a hablar de salud, infancia y juventud, pues yo, obviamente, nuestro público generalmente es más juventud, juvenil, adolescente, preadolescente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves tú la salud de la... Es que decir jóvenes, yo también soy joven. Sí, yo también. Exacto, entonces, pero no entro en esa casilla, ¿no? Yo me refiero, cuando hablamos de la juventud, me refiero pues a la adolescencia, preadolescencia, ¿no? ¿Cómo ves tú la salud de ese grupo de gente? Pues a ver, creo que durante mucho tiempo no se le ha dado la importancia que tendría que tener, desde hace además muchísimo tiempo, y creo que ahora poco a poco se está cada vez concienciando más. Es cierto que al final, ya os digo, mucho antes siempre decían es que los niños tienen que estudiar, solo se tienen que centrar en los estudios, es su única tarea, y mientras aprobasen, todo estaba bien. ¿Cuál era el problema? Que si no aprobaban era un problema que no se veía, no se estudiaba, pero ya había problemas de salud mental en ese momento, porque normalmente cuando hay pues a lo mejor una bajada en las notas o cosas así, son indicativos que te están diciendo que hay un problema. Ahora, por suerte, sí que cada vez se escuchan más estos términos de salud mental en los menores o bienestar en el aula. Entonces, vamos por buen camino porque es importante darle la importancia que tiene, porque los menores al final, cuando estamos en la etapa de desarrollo, sobre todo en la etapa adolescente, estamos en una etapa muy vulnerable todos. Y sí que es cierto que todo lo que nos pase en ese momento, sobre todo a nivel psicológico, a nivel mental y emocional, nos va a marcar como adultos. Si somos los adultos que somos ahora es por todo lo que hemos vivido. Por eso es tan importante que cuidemos esa salud desde que somos muy pequeñitos. Claro, hablamos de salud, que podemos pensar en, yo qué sé, no comas azúcar o todas estas cosas que obviamente luego nos pueden afectar a la cabeza, ¿vale? Que esto es otro melón, otro episodio que nos daría para muchísimo. Uh-huh. Pero según lo que comentas, el tema de la salud mental es lo que realmente son los problemas de los jóvenes en España, o hay otros problemas. A ver, hay otros problemas, ¿Pero cuáles son un los poco en todo. predominantes? Pero sí que yo diría que ahora mismo los predominantes en la adolescencia suelen estar relacionados con salud mental. De hecho, si lo pensamos, siempre que hay fracaso escolar o hay algún tipo de problema dentro de las aulas como tal, vamos a encontrar que a lo mejor tiene problemas familiares o problemas relacionados con el ambiente donde se mueven, problemas con los amigos. Siempre hay algo que está relacionado. De hecho, hay veces que los problemas que tiene dentro de las aulas o incluso dentro del entorno familiar vienen debido a pues, unas altas capacidades o a lo mejor un TDAH que no se ha diagnosticado. Siempre viene de la rama psicológica o suele estar muy ligado, porque no es siempre, eso es verdad. Pero la mayor parte. A veces no, la presión que nos pueden ejercer nuestros padres, la presión de nuestros compañeros, que al final todo eso es mental, ¿no? Claro, sí, si lo piensas, sí, que todo es como externo, pero al final, ¿dónde te está afectando? Te está afectando en la parte de salud mental, en la parte de mente, de cómo te sientes. De hecho, la presión... a ver, un poco de manera extrema, pero la presión que ejercen muchas veces los padres tiende a llevar a trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo. Hay muchos otros, pero sí que la presión suele estar muy ligada, por ejemplo, a este. Y aquí me surge un poco la duda, ¿no? De, oye, ¿cuándo empiezan a surgir estas cosas? ¿Cómo las puedes identificar? Porque en esa situación en la que yo veo cada vez
o sea, yo al final trabajamos con adolescentes y con sus padres, ¿no? Pero me entrevisto con mucha gente y veo que los padres lo quieren tener todo milimetrado para el estudiante, ¿no? Sí. Y vivimos en una sociedad, la sociedad occidental, donde trabajamos para que todo nos vaya mejor, todo sea más fácil, ¿no? Que si el móvil genera esta aplicación para que hacernos la vida más fácil. Hoy escuchaba al CEO fundador de Nvidia, que es la empresa esta de inteligencia artificial que lo está reventando, diciendo, dice, todo el mundo que está en el mundo tecnológico está de acuerdo en que los chavales tienen que estudiar programación, todo el tema todo lo que tenga que ver con tecnología, lenguajes informáticos y demás. Dice, y yo, sí, eso puede tener sentido para entender cómo funcionan las cosas, pero la inteligencia artificial ha venido para que el ser humano no tenga que aprender un lenguaje informático, ¿vale? Entonces, como para que la tecnología hable el sistema de los humanos. Ostras, esto yo lo he analizado, me estás dando una facilidad para que yo te diga una cosa y ya me lo generas, ¿no? Sí. Esto lo asimilo a... Soy padre de un hijo y mi hijo me dice una cosa y yo, ¡bum! No te preocupes, aquí tienes la solución, ¿no? Yo te preparo la mochila, yo te ayudo con las tareas y empieza desde pequeñitos, donde en primero de primaria el profesor manda una tarea y se la hace la madre o el padre, ¿no? Para... Sí. No vaya a ser que mi hijo no sé qué, no sé cuál. Entonces, volviendo a lo que comentaba al principio, ¿dónde empiezan a nacer estas no lo quiero llamar enfermedades porque antes de la enfermedad, ¿dónde están los síntomas, ¿no? De que las cosas no van bien? Sí, ¿dónde empiezan los síntomas? Es una buena pregunta, porque sí que normalmente nos centramos en donde eclosiona todo, que es la adolescencia. Y empieza desde la infancia, desde que somos muy pequeñitos. De hecho, lo que tú has dicho es un claro ejemplo de por qué se está llevando a ese extremo. Estamos empezando a meter todo lo que es redes sociales, lo que es tecnología, estamos metiéndolo desde que son muy, muy pequeñitos. Algo que nosotros decimos es que no es recomendable que un bebé de 0 a 3 años tenga aparatos tecnológicos, porque eso le está afectando directamente al desarrollo del cerebro. Hay que tener en cuenta que cuando están creciendo, el cerebro no está desarrollado del todo. Entonces hay estímulos que no sabe cómo gestionarlos, no sabe identificarlos y hay que tener en cuenta que las redes sociales son muchos impulsos muy seguidos. E imaginaos si el cerebro no está desarrollado. O sea, si no está desarrollado, todos esos impulsos, claro, se meten en su cabeza, pero no sabe qué hacer con ellos, y es por lo que ahora hay tantos problemas de atención. Que los niños, los menores, es como que solo tienen la atención puesta 1 minuto o 2 minutos. Y sí que hay un problema muy grave porque conforme van creciendo, esto va aumentando. Entonces, todas digamos, extrañezas que hay desde que somos muy pequeñitos se van alimentando, se van retroalimentando. Y hay algo que has dicho también que hacen mucho los padres y que a veces también hace que se generen todas estas inseguridades y estos problemas en los niños. Y es que es como que los padres tienen la necesidad de controlarlo todo y de meterles desde muy pequeños en muchas cosas diferentes. De hecho, esto se vio muchísimo más en Corea del Sur. En Corea del Sur tienen como un sistema muy, muy jerarquizado también, como muy programado todo, esa es la palabra, está todo como muy programado también, y los niños desde pequeños se meten en muchas actividades muy seguidas, como que tienen un calendario, yo creo que hasta peor que el de los adultos muchas veces. Y sí que es cierto que eso no solo genera inseguridades, hace que también los niños, los menores, generen como que sean inflexibles a la hora de pensar. Muchas veces nosotros para encontrar soluciones o resolver conflictos necesitamos una mente flexible, necesitamos ver como diferentes caminos para saber cómo actuar en diferentes situaciones. Cuando todo está tan programado,
es muy difícil saber cómo hacerlo porque todo está hecho, todo está hilado, entonces nada lo tenemos que resolver y de repente cuando llega un problema no sabemos cómo gestionarlo. Ese es el problema de tener todo tan organizado y tan controlado por parte de los padres, que muchas veces puede ser inseguridad o por cuidarles, tenerles así, pues por el cariño, por el amor que se les tiene. Pero hay que tener cuidado con eso porque a veces es contraproducente. Yo esto es algo que veo mucho, ¿no? Cuando los estudiantes que mandamos a estudiar al extranjero, que los padres muchas veces es, ostras, si has sido capaz de, ¿no? Y pongo el ejemplo de, hombre, si te hacen las cosas, ¿para qué te vas a tener que esforzar tú? Pero cuando tienes hambre y estás tú solo, pues te buscas una solución. Hemos llegado al límite donde estás tú solo, tienes hambre y llamas, mamá, ¿qué hago? Papá, ¿qué hago? Hostia, ¿no? Pero esto está permeando en los adultos o no permeando en los adultos, sino que los que ya ahora son adultos han vivido esa educación y se ve en gente adulta que no sabe gestionar y no sabe resolver situaciones, porque hay mucha inflexibilidad. Esto se ve lo veo también mucho con chavales que tienen muy buenos resultados. Es verdad. En el sistema español, sobre todo. Porque el sistema educativo español premia, o sea, que sigas unas directrices. Si lo sigues todo al pie de la letra, tienes un 10. Y si te sales, si eres flexible, Sí. te dicen, no, tío, esto no funciona así, ¿no? Es que eso habría que tratarlo también en el sistema educativo, porque yo también, por ejemplo, lo que he visto mucho es esa inflexibilidad que sí te lleva al 10, pero a la hora de salir al entorno laboral es un problema. Porque yo, por ejemplo, me he visto a lo mejor con gente de prácticas, que está de prácticas, y tú le pides a lo mejor que busque una solución o que hable contigo, qué ideas tienen, no tienen ideas. ¿Por qué? Porque al final están acostumbrados a que se lo den todo hecho, ellos saben exactamente qué es lo que se espera de ellos y es lo que hacen. Entonces, cuando llegan al entorno laboral, ¿qué esperan? Pues que tú le des todo mascadito, que le digas exactamente lo que tiene que hacer y él, un poco como una máquina, lo haga. Y es cierto que esto seguramente lo habéis escuchado más veces, que esa comparación entre los menores y el sistema educativo con máquinas o robots, es como que les estamos convirtiendo en máquinas de hacer cosas. Y a la hora pues, de creatividad, la creatividad en el mundo laboral también es muy importante, justamente porque la creatividad genera la resolución de problemas. Entonces, claro, al no tenerlo, también hay un problema en el mundo laboral y en el mundo adulto por eso. Estabas hablando y has tocado 3 conceptos. Este último de la creatividad, la flexibilidad. El otro era... se me ha ido. Pero me ha parecido muy interesante, ¿no? Ostras, estás diciendo, esto es lo que se demanda en el mundo real y no lo estamos empujando. Tú das charlas en colegios, tú trabajas con familias, con jóvenes. ¿Tú cuando hablas de estas cosas con los profesores, qué cosas te dicen los profesores o cuál es la visión que tú obtienes de un poco del mundillo educativo? Ahora mismo lo que estoy viendo sobre todo en los profesores es que se sienten como muy abotargados con todo lo que está sucediendo. Además ahora mismo se les está dando mucha caña con el tema de la salud mental, justamente con los conflictos que hay en el aula y también con la LOMLOE y la LOPIBI, que también ha sido una locura el meterse en estas nuevas leyes. Entonces, lo que estoy viendo es que muchas veces los profesores, el profesorado, no está abierto a hacer ese tipo de cambios justamente porque tienen tantísimas cosas que hacer que no dan abasto. Entonces, cuando se les habla de la digitalización en las aulas, por ejemplo, porque la digitalización también se está llevando para ese fomento de la creatividad. No vamos a seguir un libro de texto,
los niños en el aula lo que tienen que hacer es un podcast o tienen que hacer un vídeo para defender por qué un tema es un tema o por qué otro tema es otro tema. Ahora se está defendiendo mucho ese tipo de trabajo, pero muchas veces como no les da, al final lo que hacen es ir a lo tradicional y eso también está haciendo que haya como un parón, hay como un conflicto dentro de lo que se espera conseguir o lo que se está intentando ahora cambiar, porque sí que se está intentando cambiar, y lo que al final estamos encontrando por eso que se ven en la parte de profesorado. De hecho, muchas veces cuando vamos diciendo, oye, es que tenemos este problema en el aula, hay una madre que me ha dicho que hay un caso de sexting, por ejemplo, ¿vale? Pues, usando las tecnologías, claro. Claro, ahí está. Pues cuando les decimos eso, automáticamente lo que ellos dicen es no. No, es imposible. ¿Por qué? Porque no dan abasto y entonces ven que si como tengan que abrir el protocolo, ya no es solo por la imagen que van a dar. Es que, claro, tienen las herramientas para poder actuar. Es lo que les da miedo también, porque muchas veces se encuentran con un caso de sexting, pero el profesorado tampoco ha tenido la preparación. Al final todo viene un poco de la educación, de esa formación previa. Es como que todo, sobre todo a nivel de redes sociales y tecnología, nos ha venido de golpe y nadie nos ha preparado para eso. Ahora, por ejemplo, con la IA también está llegando fuerte y es como que nadie nos ha preparado. Nosotros, por ejemplo, sí que llevamos diciendo mucho tiempo, oye, que llega, que ya se está utilizando esto, pero al final no se ha hecho esa preparación, esa formación previa y es lo que da pues esos problemas dentro del aula. O sea, esto que dices es muy interesante. Es verdad que yo hablo también con muchos educadores y sí que y veo una tendencia, estamos muy motivados con nuestra profesión, queremos generar un impacto, estamos trabajando duro por tener un ecosistema, vamos a llamarlo bondadoso. Esto lo lanzo porque no todo es feo y sí. mal. Es verdad que yo admiro mucho a los educadores, a los profesores, porque están en un contexto donde tienen una responsabilidad enorme en la sociedad, donde no hay impacto de Estado en la educación y todo es cambiante, y donde efectivamente el mundo tan rápido en el que vivimos también les afecta. Y les afecta, oye, ¿para qué me voy a aprender los visigodos si lo meto en un programa y me aparece, ¿no? Y entonces las habilidades que hay que ir desarrollando van cambiando. Lo que pasa que de repente ha venido la tecnología y nos ha aplastado, ¿no? Me he acordado de la otra parte que decías. Hablabas de inseguridad o seguridad, ¿no? De la persona. Sí. Cuando, oye, esa presión del entorno me genera inseguridad. Entonces, la creatividad, la flexibilidad y la seguridad en uno mismo creo que son puntos clave como cimientos de una persona que pueden hacer para el día de mañana brillar. Bueno, brillar desde ya, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otras habilidades tú dirías que se pueden desarrollar para evitar que el entorno externo te afecte y te dañe, por así decirlo? Todo nos va a afectar, ¿no? Pero que nos dañe, ¿no? Estoy pensando en cómo puedes hacer que un bullying no te afecte, porque al final el bullying van a por el débil. ¿No? Bueno, o sea, tú sabes mucho más de esto que yo, pero están buscando la grieta. Sí, eso sí. ¿Vale? Entonces, cuando encuentran la grieta, pero cuanto mejores cimientos tengan, menos grietas va a haber. Claro, es que es muy complicado porque es lo que has dicho tú, más que la debilidad es la grieta. Entonces, por muy seguro que seas, o por muy creativo que seas, o por muy asertivo, popular que seas, si a lo mejor tienes un problema en casa, imagínate que hay un menor que tiene un padre que está ausente. Eso ya es una grieta. Entonces, si los menores empiezan a quedar en casas, pero ella nunca queda, eso puede hacer que sea el próximo acosado. Entonces, el que haya una barrera completa a que no te afecte el caso de bullying y ciberbullying es muy complicado. ¿Por qué? Porque en el bullying y el ciberbullying a lo que te hacen daño
es a esa debilidad, a ese punto débil que ni siquiera tú sabías que tenías. Hay veces que parece hasta una tontería porque puede ser desde cosas completamente distintas, de saca buenas notas a saco malas notas. A veces es que son pues inentendibles para nosotros también, porque dices, joder, ¿cómo alguien puede meterse con alguien por sacar buenas notas? Pues sucede mucho. Puede ser por cualquier cosa. Entonces lo que yo también estoy diciendo es que al final cuando están metiéndose todo el rato contigo y con algo que a ti te afecta de manera directa y personal, la mejor manera de defenderte es tener una red de apoyo. La red de apoyo, yo me refiero a que, por ejemplo, el acoso y el ciberacoso se genera en entornos determinados. Es decir, en el centro educativo se genera normalmente, pero cuando sale en el ciberacoso es más general, es más global, porque todo el mundo puede ver los comentarios y todo el mundo puede intervenir. Entonces, ¿a qué me refiero yo con la red de apoyo? Si el menor tiene amigos en la organización, tiene extraescolares, sus padres lo saben, tiene una buena relación con los padres, con los primos, o sea, si tiene una buena red social, es mucho más fácil que pueda apoyarse en esas personas y que no se vea tan bicho raro, porque el mayor problema que hay en el acoso y el ciberacoso es cuando te aíslan. En el momento en el que te aíslan, por muy fuerte que seas, a nivel mental o a nivel físico, a cualquier nivel, es un problema, porque al final el ser humano es un ser social. Necesitamos esa sensación de pertenencia. Y cuando estamos aislados y discriminados, por muy fuerte que seas, te va a afectar. Entonces, aquí yo lo que siempre digo es que es muy importante generar esa red de apoyo, pero desde que son muy, muy pequeñitos. No centrarse solo únicamente en que hagan amigos entre sus compañeros, sino que haya más puntos y que cuando suceda, porque además se nota cuando sucede un caso de acoso y de ciberacoso en casa, o sea, se va a notar en casa, pues que ellos puedan apoyarse en ellos. ¿Cómo se nota en casa? El menor va a cambiar. Hay veces que los padres y las madres dicen que es muy complicado. Eso es porque hay un problema que tú has dicho antes. La formación ya no recae solo en los profesores, también en los padres y las madres. Muchas veces esa desinformación que hay viene en todos los ámbitos, en la parte social, en la parte de familias y en la parte de profesorado. Los padres muchas veces es que no saben cuáles son esos síntomas y son realmente sencillos si tú conoces a tu hijo o a tu hija. Porque es simplemente, si tú ves que él suele hablar mucho contigo y de repente un día se calla, no te cuenta nada, empieza a encerrarse más en su cuarto, es que algo está fallando, hay algo que está cambiando y que le está afectando a él. Muchos es que me dicen, ya, pero es que es una edad ya de por sí complicada. Claro, ahí es donde entramos, sobre todo en la preadolescencia o adolescencia, donde dices... Hostia, pero o sea, es que hay muchos cambios y el propio adolescente es como, aunque tenga una red de apoyo fantástica, colegas, haga planes, llega a casa y se encierra, porque es como, estoy intentando entenderme, ¿Sí? déjame en paz. ¿Pero qué te pasa? Que estoy bien. Claro, pero digamos que hay una diferencia, porque Claro, ahí es donde, oye, como padre, ¿qué puedo...? Claro, cuando tú vas a saber que hay algo mal, es cuando, por eso es tan importante desde muy pequeñitos el fomentar la comunicación, porque si no sí que va a ser muy difícil. Pero si tú vas fomentando desde muy pequeñito la comunicación, entonces vas a saber cuándo es por la adolescencia y cuándo no. ¿Por qué? Porque cuando está siendo acosado o ciberacosado, da igual, él se va a encerrar, no va a saber hablar, va a empezar a tener miedo de salir, va a empezar a generar fobias y a veces hasta se va a volver agresivo, porque hay dos vertientes, o uno más depresivo o uno más agresivo, y hay veces que va a empezar a dar portazos, va a empezar a llorar, va a tener como muchos cambios en el estado de ánimo. Y hay una cosa que los psicólogos además dicen mucho: los rasgos de personalidad no cambian. La personalidad de un menor, esté en la etapa evolutiva en la que esté, no cambian. Si tiene una personalidad, esa personalidad va a estar siempre. Entonces, tú estás viendo que tu hijo o tu hija está cambiando su manera de ser, ahí hay algo raro. Porque significa que incluso cuando tú sufres acoso y ciberacoso, no vas a cambiar tu personalidad, pero esos sentimientos y pensamientos lo van a eclipsar. Entonces, cuando ves que no reconoces ni a tu propio hijo, es que algo está pasando. Y me pongo en el otro lado, ¿no?
No, que esta pregunta alguna vez la he escuchado, eh, que es fastidiar lo de qué preferirías, que tu hijo sufra acoso o que tu hijo sea el acosador, ¿no? Que es, hostia, es que no quiero ninguna de las dos cosas, pero ¿cómo podemos identificar como padres que nuestro hijo, nuestra hija está haciéndole mal a alguien? Pues muy buena pregunta, porque muchas veces como padres y como madres lo primero que piensan es que su hijo puede sufrir acoso y nunca ser el acosador. Yo lo que siempre digo es que hay que tener la mente abierta a todo. Tienes que saber que tu hijo puede ser tanto el acosado como el acosador, porque muchas veces los acosadores también son víctimas de una situación. Cuando hay un acosador significa que hay algo ahí que está pasándole y que hay que gestionar. Entonces lo que siempre decimos en el caso de que tu hijo o hija pueda ser acosador es primero no lo niegues, porque estamos viendo en un montón de casos que los padres automáticamente cuando dices está acosando a un compañero, dicen no, mi hijo no. Pues tiene que ser lo contrario, tienes que estar en la mente, tienes que tener que puede ser verdad. Sobre todo si te van a dar pruebas. Entonces, si eso es así, tampoco es cuestión de llegar y gritarle y ponerle un castigo y ya está, porque no vas a solucionar nada. Es un poco como el acosado en ese sentido, tienes que coger a tu hijo, tienes que hablar con él y tienes que investigar dónde está el problema y por qué tu hijo está pagando una agresividad que está teniendo con un compañero, porque muchas veces ellos ni siquiera saben dónde está el límite. A veces de verdad piensan que son bromas y no se están dando cuenta de que están rebasando la línea. Esto también, ¿no? Este es el típico comentario de, pues cuando yo era un chaval, pues todos nos metíamos con todos, ¿no? Y pues siempre había uno que tal y no sé qué. Hombre, ese es un comentario muy generalista, pero el que lo dice generalmente no ha sufrido. Pero con el que se metían más y con el que no sé qué, pues seguramente haya acabado fastidiado. ¿Dónde están los límites? Porque, claro, hay bromas y bromas, ¿no? O no bromas. Sí. ¿Cómo sabemos cuál es el límite? ¿Cómo sabemos dónde de aquí no? El límite a veces no lo sabemos porque en redes sociales se está aprendiendo mucho a través de redes sociales, tienden a utilizar, bueno, esto también se ha utilizado siempre, pero la gracia o las bromas en relación a alguien, al aspecto físico de alguien o cómo es alguien a nivel de personalidad. Pues ahí está el límite, de hecho, cuando empezamos a bromear sobre el aspecto físico de alguien, sobre un atributo de alguien o sobre un rasgo de personalidad de alguien, a lo mejor al principio hasta a él le puede hacer gracia, pero cuando empiezan a hacer la gracia todo el rato sobre lo mismo, empieza a afectarte. Incluso si al principio al que se puede convertir en acosado no se lo parecía. El límite está en darse cuenta de hasta dónde pueden hacer la misma broma todo el rato, porque en el acoso también es mucho el tema de la consistencia, la continuidad. Y luego también el hecho de con qué atributos se están metiendo. Porque a lo mejor para ti que se metan con tu pelo no es nada. Pero a lo mejor tú tienes un tipo de complejo, o la persona a la que se lo están haciendo tiene un tipo de complejo con su pelo que sí le está afectando. Entonces también es conocer al compañero y si te dicen, no, para esto no me gusta, parar. Que muchas veces tampoco escuchamos. Ahí está. Sí que es verdad que yo estoy viendo como más... la gente sabe comunicar mejor. Esto me está molestando. O sea, la gente ha aprendido a hacer esto, que antes creo que no se hacía tanto. No. Y ahora sí que la gente sabe verbalizar, porque en los contextos escolares se les ha enseñado tienes que decir lo que te pasa, cómo te sientes y cómo no sé qué. Pero está muy bien esto que dices de saber escuchar efectivamente. Hombre, si eres una mala persona, te va a dar igual, pero ahí ya pues ya se sabe que es mala persona. Hay otra parte que es el contexto colectivo, ¿no? En la fuerza del grupo. Sí. La mala persona es una que, otra vez,
hay que entender el contexto de esa persona, por qué está saliendo eso, porque yo creo que las personas somos buenas por naturaleza. Y el resto del grupo, a veces porque tienen miedo a esa persona, a veces porque tienen miedo a que, hostia, ¿y si me cae a mí? Sí, sí. ¿Sabes? Como cuando el profe dice, ¿algún voluntario? Yo me agacho así un poquito para que no me vea, a ver si no se acuerda de mí, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, ese contexto de grupo, yo hay una máxima que digo, si puedo evitar, si lo que voy a decir no va a aportar algo positivo, me callo, me lo freno. Porque es verdad que dices, oye, pero ¿por qué voy a vivir frenado? Sí. Pero se trata de, venga, ¿cómo voy a aportar valor? A ver, es mejor, pero en contexto de acoso y ciberacoso hay que tener cuidado, porque es lo que he dicho antes, de que el mayor problema es cuando están aislados o cuando se sienten discriminados. El problema del colectivo, como estás diciendo, es que muchas veces no quieren ser ellos los siguientes. Entonces, por su parte, sí que es verdad que es mejor callarse porque, oye, no te metes en problemas. Pero sí que es cierto que automáticamente tú estás dando la razón al acosador. De hecho, algo que siempre decimos es que no se entiende el daño que pueden hacer los acosadores pasivos, que solemos llamar a los espectadores. Porque los espectadores, en ese grupo normalmente están los amigos. Están los amigos, personas que tú aprecias o apreciabas cuando sufres acoso. Entonces, claro, cuando ven que ellos no están dispuestos a apoyarte, a estar contigo, y a lo mejor se ríen de las gracias o se apartan, pues están fomentando ese aislamiento. Entonces, eso también le está dando más poder al acosador y a la vez está haciendo mucho más daño al acosado. Entonces, por eso siempre decimos que hay que tener cuidado con este grupo de espectadores o este grupo de acosadores pasivos, porque al final el no saber cómo actuar en estos casos puede estar haciendo aún más daño a la persona que lo está sufriendo. ¿Y pasa igual en chicas y chicos? ¿O? Sí, pasa exactamente igual. Claro, de hecho, me refiero, hay el mismo nivel de acoso a chicas y el mismo nivel de acoso a chicos, los mismos problemas de salud en chicos que en chicas, o hay alguna cosa que digas. A ver, normalmente sí que en temas de acosados sí que están a la par las chicas y los chicos, pero es verdad que los acosadores, parece que no, pero sí que hay como hay unas diferencias. Sí que hay acosadoras, pero suelen ser más manipuladoras. Esto como siempre en la vida. Entonces... No, lo he dicho yo. No. Lo he dicho yo. Lo he dicho yo. Pero sí que es verdad que las mujeres tendemos más, es verdad, tendemos más a manipular. Te voy a ayudar con esto. Venga. Porque generalmente sois más listas. Y entonces lo hacéis con la inteligencia. Claro. Sí, ahí muy bien. Y los chicos suelen ser más físicos, es verdad. Sí, te pego, ¿sabes? Sí. El típico abusón que te quita el bocadillo. Eso es. Entonces está viendo, digamos, esas dos partes y están siendo como iguales a nivel de género, pero los síntomas en salud mental sí que son diferentes tanto para chicos como para chicas. Por ejemplo, en el self-injury, en el TCA, los trastornos de conducta alimentaria, sí que suelen desarrollarnos más las chicas. También hay chicos, pero suelen ser más propensas las chicas. Y los chicos sí que suelen convertirse más en acosadores. O sea, acosados que se convierten en acosadores. Porque aprenden que la mejor manera de defenderse es con violencia. Y suelen tener, digamos, comportamientos más agresivos. Sí que hay, en ese sentido, diferencias sobre todo a nivel de salud mental y consecuencias. Y nos hemos liado a hablar de todas estas cosas, pero tú fundaste The Good Game Project, ¿no? ¿Qué es esto de Good Game Project y por qué nace?
Nosotros empezamos Good Game Project justamente porque yo empecé a ir a centros educativos y empecé a dar ponencias, talleres, también estuve formando alumnos ayudantes y me di cuenta de que yo sí que hacía una diferencia, sobre todo porque yo sufrí bullying y ciberbullying también cuando era adolescente, y sobre todo cuando hablaba sobre mi experiencia con ellos, salían casos, estaban muy receptivos, empecé a ayudar en ese sentido. Pero ¿qué sucedió? Que empecé a ver muchísimas limitaciones, porque cuando empezaron a salir los casos y empezaron a pedirme ayuda, pues me di cuenta de que yo no podía abarcarlo todo, porque era una persona y había muchas lagunas todavía en los sectores. Los psiquiatras o los psicólogos todavía no sabían muy bien cómo tratar diferentes psicopatologías o problemas que se desarrollan en los menores a través de eso. Y luego también había otro factor, que además hubo un niño que me lo dijo en una de las ponencias. Dijo, es que Nidia, todo lo que me cuentas está muy bien y me está ayudando, pero tú no te quedas en el cole. Entonces es verdad, cuando yo me iba del cole, el problema seguía. Y aunque a lo mejor me hablaban por redes sociales, por Instagram, me buscaban, yo no estaba allí. Estoy hablando de que a lo mejor estaban en un centro de Jaén o en un centro de La Rioja y yo al final estoy en Madrid. Entonces, Good Game Project fue una iniciativa que hice junto a Ainhoa, junto a mi hermana, porque nos dimos cuenta de que necesitábamos una herramienta que se quedase en los centros educativos, que sí que fuese yo a dar la ponencia, pero que se pudiese trabajar todos los temas de salud mental y seguridad digital directamente dentro del aula, de forma que ya no viniese un externo, sino que los profesores se convirtiesen en los guías, en los puntos de referencia en los que los menores pudiesen confiar, mientras hacían una actividad pues lúdica y entretenida para aprender todo esto y saber identificarlo, porque lo que más he visto yo es que les cuesta muchísimo identificar cuando hay un problema o un caso y cómo gestionarlo. Sí, porque una cosa es lo que pasa en el aula, otra cosa es lo que pasa en el patio, otra cosa es lo que pasa fuera y ya con las nuevas tecnologías, lo que pasa en el ciberespacio de las redes sociales, hasta te puedes enterar. Obviamente, yo qué sé, si tienes una cuenta de Instagram, pero fíjate, ni con esas. O sea, yo veo a chavales que tienen su cuenta de Instagram para enseñar a sus padres. ¿Sí? y su cuenta de Instagram para sus cosas. Sí, la cuenta para padres. Exacto, mira, aquí me puedes etiquetar, aquí puedes no sé qué, aquí puedes, que esta no la tiene nadie, esta la tiene la abuela, esta la tiene la tía, la tiene... pero está guay. Entonces, Good Game Project es una herramienta para profes. Eso es. Vale. ¿Y qué te dicen los profes? O sea, ¿está teniendo buena acogida? ¿La están usando? Porque al final, como tú también bien decías al principio, tienen un mogollón de historias que hacer. Uh-huh. Que si la certificación de no sé qué, que si la auditoría de no sé cuál, que si la evaluación, que si el protocolo de 20.000 cosas, ¿no? Y ahora, esta herramienta. Sí, a ver, la herramienta es verdad que nosotras lo hemos hecho con la facilidad de que entra en los recursos que te pide la LOMLOE y la LOPIBI. O sea, entonces dices, oye, qué guay, con esto ya cumples unas cositas. Claro, de hecho ahora... Hay que hacérselo fácil a la gente. Eso es. Ahora hay coordinador de bienestar y protección en los centros educativos y se les está exigiendo que tengan unas horas también y que se les forme a los menores a través de estos coordinadores. Digamos que es como una herramienta o... No es un libro, ¿vale? Pero podemos decir que es un equivalente a un libro sobre estas cosas, ¿vale? Para el coordinador de bienestar y protección. Lo que estamos viendo es que a los profes, sobre todo al principio, les da miedo. Les da miedo, porque al final es una herramienta... en la actividad lo que sucede muchas veces es que se detectan casos. ¿Por qué? Porque al ser interactiva, ellos, no sé si conoces el cuento de Crea tu propia aventura. Sí. Pues es un formato muy parecido, pero a nivel audiovisual. Se meten en una serie y en uno de los capítulos de la serie y el capítulo que ven no tiene final. Entonces, para poder elegir el final, tienen que hacer primero una investigación con los recursos que damos, podcast, canciones, enlaces seguros. Después de hacer esa investigación, ya tienen que hacer una puesta en común en clase y ver cuál es el final que va a ganar en la clase. Y entonces de ahí pues ya se pone el final. ¿Qué sucede? Que al principio tienen miedo porque, claro, al ser interactiva
pues se ven casos. Los chicos hablan mucho y demás, y entonces... Les vamos a dejar expresarse. Sí, justo, porque la herramienta deja. Como el sistema educativo, yo creo que no les deja tanto expresarse, de repente abrimos un melón donde... Sí, pues les está dando miedo al principio, pero estamos viendo que cambian cuando ven la herramienta, cuando la utilizan, más bien. Porque nosotros damos cursos de formación de cada una de las temáticas antes de que ellos hagan la actividad, y en esos cursos de formación, sobre todo ahí, es cuando dicen, madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo? Pero es que en ese curso de formación se genera exactamente la misma dinámica que con los menores. Empiezan a hablar, empiezan a debatir, ven una escena y empiezan a hablar sobre ella. Y entonces se dan cuenta de que la herramienta realmente está hecha para ayudar al profesorado. Para eso lo hemos hecho. De hecho, hasta incluso la estructura de cómo están puestos todos los recursos está hecho para ayudar al profesor y que sea súper fácil. Entonces, una vez que ya se han metido, ven no solo que es muy sencillo y fácil de llevar y que no necesitan un máster en temas de salud mental para menores, sino que incluso puede ser entretenido y todos van a aprender a la vez. Y además van a cubrir pues unas necesidades que con la LOE y la LOPIBI pues tienen que cubrir, que ahora mismo no tienen esas herramientas, pues nosotros también se las estamos dando. Guay. ¿Y los padres? Que al final siempre recae, ¿no?, un poco la responsabilidad en el profesor. Hay muchos padres involucrados en la educación de sus hijos, obviamente. Pero sí que escuchaba también a una psicóloga, Diana Jiménez, que hablaba del sentimiento de culpa que podemos tener los padres por estar trabajando un montón de horas, por no poder prestar atención, por no poder también allanarles el terreno, ¿no? Porque tenemos esa tara de todo tiene que ser perfecto, o sea, ni te ensucies, todo tiene que estar y que los vecinos no miren ni vean cosas raras, ¿no? Ni enfrentarnos a este tipo de cosas. O sea, esto en muchas... Hay gente que incluso niega que su hijo está siendo acosado. No solamente mi hijo no es un acosador, no, mi hijo no está siendo acosado. Sí. Porque no quieren ese estigma ¿no? Igual que hay gente que no dice que su hijo tiene déficit de atención o que es disléxico o que tiene altas capacidades o que es celíaco. No vayan a pensar que... ¿no? Tienes que encajar. Sí, es verdad. ¿Y qué herramientas puede tener un padre, una madre, para ayudar en este aspecto? No solamente con The Good Game Project, pero en tu experiencia. Los padres, al final es lo que he dicho, esto es un trabajo en equipo para poder solventar todo esto. Entonces, igual que los profesores tienen que tener estas herramientas, esa formación, los padres y las madres también. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años, antes de meterme en Good Game, es que los padres muchas veces tienen, a través de los AMPAs o incluso a través de los centros educativos, pues opción a ir a cursos, formaciones que se dan y demás, y muchas veces lo que vemos es que los padres no van. A ver, hemos visto de todo, ¿vale? O sea, hay veces que se llena la sala, pero sí que es bastante habitual que vayan 4, 5 padres. Sí, los motivados de siempre, que siempre están ahí. Claro, entonces eso es un problema, porque sí que es cierto. Y sobre todo cuando ya se van haciendo mayores, es como, pues si ya saben, ya funcionan solos. Y a lo mejor en las etapas educativas, esto lo hemos comentado otras veces en otros episodios, en las de infantil, estás ahí como, necesito una tutoría semanal y luego pasas un poco el tema. Sí, o sea, lo de los padres... Al final, digamos que la clave está justamente en todo lo que te ofrecen en ese sentido, porque en redes sociales sí que he escuchado muchas veces lo que has dicho tú. Ellos ya saben. Bueno, no saben tanto. O sea, son nativos digitales, es verdad, pero son ignorantes digitales. A nivel de seguridad digital, las cosas que hemos visto... porque no saben dónde están los límites, igualmente, aquí todo va de límites hoy,
pues son alucinantes lo que te puedes llegar a encontrar. Entonces sí que las formaciones son muy buenas porque así los padres y las madres van a saber qué es lo que se van a encontrar. Y muchas veces donde está el error está justamente en que cuando los menores van a buscarle ayuda, sobre todo en temas digitales, ellos dicen, no, es que yo no sé. O sea, como apáñatelas. Y claro, si los padres dicen, ay, no sé, pero espera, que vamos a hacer la investigación juntos, hay una cosa ahí ya que cambia. Sí. Y esto parece una tontería, pero todo esto en las formaciones se va a ir viendo, porque las formaciones que te dan ya no solo de seguridad o de digitalización, también son sobre salud mental. Hay un montón de formaciones que se dan a través de las AMPAs y que es una pena que los padres y las madres no vayan. También es verdad que por sus horarios, muchas veces ellos dicen que es que horarios laborales y demás, o que tienen que quedarse con los hijos, no pueden ir a una formación determinada, aunque a veces los coles también tienen esa parte de guardería o esa parte de quedarse con los menores. A veces para ellos es complicado gestionarlo, pero sí que es muy, muy recomendable intentarlo, o sea, hacer el esfuerzo aunque sea en fin de semana. Muchas veces los centros educativos están dispuestos a decir, vale, ¿qué días te vienen mejor? Vamos a intentar adaptarnos un poco a vuestras necesidades y aunque sea venir los fines de semana. Porque hasta que eso no se erradique, por mucho que en el centro educativo se trate, va a seguir pasando. Porque en la familia, en el entorno familiar va a pasar. Entonces, sí que en el entorno familiar sobre todo es formarse, en ese sentido, ir a esas formaciones si pueden o hacer ese esfuerzo. Y luego, por ejemplo, Diana, buscar podcast como los de Diana. Diana es muy buena, sobre todo en Bueno, psicología conoces. positiva. Vale, Sí, sí. conozco a Diana. Y es muy buena en todo el tema de psicología positiva. Entonces, buscar ese tipo de profesionales, aunque no sea para hablar con ellos, pero ver sus vídeos, ayuda mucho. Y nosotros, por ejemplo, en Proyecto Good Game, lo que sí que hacemos es una escuela para familias, porque lo que nosotros hemos visto es que hay una diferencia muy grande, sobre todo si hay esa complementariedad. Si ellos están trabajando estos temas en el aula a través de una serie donde conocen a los personajes, ellos ya están conectados a ellos y ya tienen esa curiosidad. Entonces, que los padres conozcan a los personajes y sepan cómo tratar esas temáticas y lo que sucede, les va a dar un sistema de comunicación. Entonces, lo que sí que estamos viendo, sobre todo, es por parte de familias. Curiosamente, que te he dicho que normalmente van menos los padres, pero en Proyecto Good Game estamos viendo lo contrario. Los padres están muy, muy interesados en la Claro, herramienta. sí, están buscando soluciones. Claro. Todas las mensaje para todas las asociaciones de padres de España, Proyecto Good Game, como espectador de este podcast, compártelo con esa madre o ese padre que está al frente de ese AMPA para que pues tengáis recursos, porque me parece súper interesante. Con todo esto que estamos hablando, y con todo lo que sabes tú del sistema educativo y de cómo pasan las cosas y cómo se puede ser mejor persona, hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, un poco para cerrar el círculo, que es ¿cómo te gustaría que fuese o cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? Sé que eres joven ¿vale? Pero es como, ostras. Wow, es una buena pregunta. A ver, yo sí que a mí me gustaría que hubiese muchísima más inteligencia emocional en las aulas. A mí me gustaría que llegásemos a un punto en el que la parte de creatividad, los exámenes, por ejemplo, a mí me parece algo bastante anticuado. No me voy a meter mucho ahí, pero sí que me parece un sistema bastante anticuado que genera muchos problemas y fobias en los menores. Entonces a mí me gustaría ver un sistema, pues eso, donde se fomente la creatividad, el trabajo, donde se puntúe más el trabajo en equipo y demás, y donde ya tengamos ese sistema de seguridad en el que los menores puedan estar con la tablet o puedan utilizar IA en el aula, pero que también sepan dónde están, digamos, esos límites y que los centros educativos tengan esa formación, porque al final, seamos sinceros, con la tecnología se pueden hacer muchísimas cosas. O sea, es increíble lo que nos viene con todo esto. Entonces a mí me gustaría ver, digamos, esa parte de digitalización, pero ya bien hecha en las aulas también. Muy guay, muy buena respuesta. Me ha encantado lo que comentas. Sí que es verdad que creo que
en la sociedad no deberíamos ponernos límites de cómo conseguir cosas, ¿no? Pero vivimos en una sociedad donde tenemos que limitarnos para no invadir al de al lado, pero que sobre todo en estas etapas de infantiles, adolescencia, lo que están buscando son límites y hoy en día creo que no los tienen por ningún lado. Tienen algún límite, pero pesa más el no hay límites que no, quiero una cosa, pum, la tengo. Da igual el entorno socioeconómico o el estrato social del que vengas, el padre está a merced de lo... A veces los bullies son los propios hijos hacia los padres. Sí, bueno, es que se está viendo de todo. Estoy abriendo otro melón y habíamos un poco cerrado, Sí, pero, es que... pero la dejo ahí para que reflexionemos. Pues ha sido un placer, Nidia. Muchísimas gracias. Igualmente, me ha encantado, la verdad, la conversación. Os vamos a dejar toda la información de Good Game Project, pero si quieres decir la web y dónde te pueden encontrar, pues guay. Y nada, que lo he dicho, un placer. Igualmente. Y nada, nuestra web es proyectogoodgame.com. Ahí pueden encontrar, o podéis encontrar, toda la información con vídeos explicativos y demás, y luego también podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, que es en Instagram Proyecto Good Game, o en nuestro correo, que es info@proyectogoodgame.com. Pues ya sabéis, espero que os haya gustado y hasta la próxima, limones. Hasta luego.